tiene para cada uno de nosotros en este día, conforme lo que Dios ha determinado que tú puedas recibir a través de este medio radial, a través de los medios de comunicación, mientras usted está en su hogar ahí juntamente con sus hijos, con su familia, disfrutando de la radio, disfrutando a través de las redes sociales de la palabra de Dios y de las alabanzas, de todo lo que a través de la radio estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Compartir su palabra, compartir todo el testimonio del poder de Dios cada día, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Porque sabemos que el Evangelio se predica por testimonio y por testimonio del poder de Dios. Óigalo bien, testimonios del poder de Dios, de todo lo que Dios hace a través de su poder, sanando a los enfermos, sacando los problemas psicológicos, sacando los problemas de dificultades en el hogar, con los hijos, con la familia, sacando los problemas económicos, financieros, sacando las deudas, sacando a mucha gente de distintas inmundicias que tiene este mundo, de distintas inmundicias que tiene este mundo, de acuerdo a lo que Dios ha determinado en este día que podamos compartir. Queremos hacer esto lo mejor posible para que usted pueda ser bendecido, para que usted pueda sentir el poder de Dios, para que usted pueda sentir la presencia de Jesucristo en su vida, a través de algo que usted pueda estar esperando ahí, conforme a lo que usted necesita de parte de Dios, lo que necesita de parte de Jesucristo, solamente clamar a Él, solamente orar a Él, hablar con Él, para que Él pueda derramar toda esa bendición la cual usted le está pidiendo, toda esa bendición la cual usted le está clamando a Él. Sabemos que necesitamos, que somos necesitados de Jesucristo, todos los días necesitamos la fortaleza, para fortalecer la fe, para fortalecer la esperanza, para fortalecer nuestra confianza en la palabra de Dios. Y qué mejor que orando a Jesucristo, orando al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que Él pueda socorrernos, para que Él pueda venir a nuestra ayuda y pueda sacar los problemas que todos los días surgen, distintos problemas que el diablo cada día pone en el camino del hombre y la mujer cristiana, oiga bien, del hombre y la mujer de fe. El diablo se encarga de poner distintos problemas porque cada día tiene su propio mal, dijo Jesucristo. Léalo, para que usted pueda sacarse las dudas. Porque hay mucha gente que no cree, que no alcanza a creer. Óigalo bien, no alcanza a creer lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia, lo que dice esta obra literaria, la cual es la Biblia, la cual narra perfectamente el testimonio del poder de Dios y cómo Dios ha interactuado con distintas civilizaciones, en distintos tiempos, con distintos imperios, naciones, pueblos, reinos, con hombres y mujeres en otro tiempo, y lo sigue haciendo hoy en día a través del Evangelio de Jesucristo, a través de la palabra de Dios, que hoy en día se mueve a través del Espíritu Santo. Óigalo bien, en la iglesia de nuestro amado Jesucristo, la iglesia amada de Jesucristo que todavía está en la tierra esperando el momento de ser arrebatada y llevada hacia la morada eterna. Óigalo bien, tu alma, tu familia, tu hogar, tus hijos, hacia la morada eterna juntos en el reino de nuestro Dios. Y allá hay un lugar preparado para todos aquellos que le creen, para todos aquellos que confían en Él, para todos aquellos que están esperando en Él, para todos aquellos que están esperando en su promesa. Vendré y os tomaré a mí mismo, dijo Jesús, para que donde yo esté, ustedes también estén. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo la promesa de Jesucristo, que Él vendrá, nos tomará y nos llevará a su presencia, porque Él está a la diestra del Padre, nuestro Dios, a la diestra del único Dios que tiene todo el poder para sacar la enfermedad de tu cuerpo, que para Él no hay nada imposible, que lo que es imposible para ti, lo que es imposible para el hombre y la mujer en este mundo, óigalo bien, para Dios es tan sencillo. Sacar esa enfermedad, sacar ese problema financiero, sacar ese problema de deuda, sacar ese problema con los hijos, sacar ese problema en el matrimonio, sacar ese problema que hay en tu vida. Solamente nuestro Dios. Y de la única manera que podamos recibir ese milagro, esa sanidad, la única manera que podamos recibir
liberación en nuestra vida es a través de la oración, es a través de hablar con Él, de ir en oración, alabarle, porque Él habita en el medio de la alabanza. Óigalo bien, cuando usted le alaba a Dios, cuando usted le alaba a Jesucristo, el Espíritu Santo viene sobre la vida del hombre, la mujer que le alaba, que le glorifica, que le adora. En la alabanza Él habita, y los santos ángeles de Dios acampan a nuestro alrededor, con la orden de nuestro Dios, el Padre Eterno, para defendernos de todos los movimientos de las tinieblas. Mire qué tremendo, porque el diablo no se queda quieto. El diablo vino para matar, robar y destruir. Y que el único pensamiento que tiene nuestro enemigo, el diablo, es destruir la obra de Dios. Y la obra de Dios es esta naturaleza que Dios ha creado. Es esta naturaleza que está siendo destruida. Hombres y mujeres destruidos, sin fe, sin amor, sin esperanza, sin poder tener esa voluntad de poder mirar al cielo y clamar a Dios, sin tener esa fuerza para buscar de Jesucristo. Hombres y mujeres desahuciados de distintas cosas, de la medicina terrenal, de la política, de la sociedad, de distintas cosas, que han fracasado, que han caído. Pero para eso vino Jesucristo, para darle una oportunidad a tu alma, para darnos una oportunidad para poder ver la luz y el camino verdadero, que es el camino del Evangelio, el camino que Jesucristo trazó delante de cada uno de nosotros, delante de cada uno de aquellos que le creen, desde el momento que aceptamos a Jesucristo, desde el momento que recibimos al Hijo de Dios, nuestro ser interior. Hemos hecho un pacto con Él, de recibirlo y de permitirle que viva en nuestro ser interior, en nuestro corazón. Óigalo bien, Y es algo que no se puede volver atrás. Una vez que el hombre le entrega su vida a Cristo, o la mujer le entrega su vida a Cristo, ya no puede volver atrás. Ya no hay forma de salir de esta bendición. Aunque usted caiga, la Biblia habla de 7 veces el justo caerá y 7 veces se levantará. Él es justo, óigalo bien, la Biblia lo dice clarito, Él es justo, no el pecador. El pecador, dice, la paga del pecado es muerte. Y tremendo, ¿no? Cuando meditamos en la Escritura, en la palabra de Dios, nos damos cuenta que el justo, el que cree en Dios, el que permanece en la voluntad de Dios, el que busca de Dios, que todos los días tiene esa lucha constante contra nuestro enemigo, el diablo, en distintas cosas, en el colegio, en el trabajo, en el hogar, o cuando usted sale a la sociedad, sale a hacer sus tareas, su vida cotidiana con los vecinos. El justo, si cae 7 veces, se levantará. El que permanece en la fe, el que permanece en la santidad de la palabra de Dios, el que permanece en el temor a Dios, el que permanece en la voluntad de Dios, creyendo, sin fuerza, pero creyendo. Mire qué tremendo, ¿eh? Como Daniel, en aquel entonces, el libro de Daniel, cuando se le fue toda la fuerza, cuando empezó a clamar a Dios, se determinó preguntarle algo a Dios y saber algo de parte de Dios. Y dice que se le fueron las fuerzas por 21 días afligido. Ya no tenía ni fuerza ni para levantarse, porque nuestro enemigo, el diablo, se encarga de enfrentar y de querer bloquear las oraciones, las alabanzas, las cosas que hacemos para Dios. Pero para eso está el Espíritu Santo, para darnos la victoria sobre todas las cosas que hagamos, porque lo dice la Biblia, clarito lo dice. Haz todo lo que te viniera a mano, porque todo lo que hagas te saldrá bien. Todo lo que emprendas te saldrá bien. Medita de día y de noche en estas palabras, para que todo te vaya bien y seas prosperado en la tierra. Mire qué tremendo. Palabra de Dios, léalo. Libro de Deuteronomio. Para que usted pueda ser bendecido, para que usted pueda tomar aliento, recobrar las fuerzas. Porque Dios les da fuerza que no tiene ninguna.
aquel que ya no puede levantarse, aquel que ya no puede congregar, aquel que ya no puede alabar a Dios, aquel que ya no puede orar, que no puede caminar, que no puede ayunar, que no puede leer la Biblia, porque mucha gente ha dejado de leer la Biblia, muchos cristianos, porque han perdido la sensibilidad, porque han perdido la presencia de Jesucristo. Óigalo bien, ¿eh? Mucha gente que han perdido la esencia de ser cristiano. Y ahí está la bendición, a través de clamar a Dios, porque Dios jamás ha fallado. Óigalo bien, ¿eh? Todos los que han ido a clamar a Él, todos los que se han inclinado y han pedido algo a Dios, Dios ha respondido, lo dice la Biblia. Los hombres de Dios, los profetas, aquellos hombres de Dios, que en aquel entonces, lo dice la Biblia, en distintas épocas, distintos tiempos, que sirvieron a Dios, cuando tenían algún problema, cuando tenían alguna dificultad, clamaban a Dios, y Dios les respondía. Mire qué tremendo. Así como a ellos, también a nosotros, también a ti, también a tus hijos, también a tu familia, también a todos aquellos que están en las congregaciones esperando el milagro, esperando la sanidad, esperando ser sanado en el cuerpo físico, esperando sacar ese problema, ese impedimento físico en el cuerpo del hombre y de la mujer, a través del poder de Dios, a través del poder de Jesucristo. Mire qué tremendo, ¿eh? Aquellos hombres de Dios como los apóstoles, hombres que tomaron la decisión y la determinación de entregar su vida a Jesucristo y de dar su vida por causa del Evangelio. Cuando tenían algún problema, cuando tenían alguna dificultad que el diablo ponía en el camino, lo primero que hacían era clamar a Jesucristo, clamar a Dios. Y en el momento Dios respondía. Mire qué tremendo. Y la gloria postrera de la iglesia, la gloria postrera del poder de Dios, tiene que ser mejor. Ahora, lo dice la Biblia, la gloria postrera será mejor que la primera. Si aquella era la primera, esta es la postrera, que tiene que ser la manifestación del poder de Dios en tu vida, la manifestación del Espíritu Santo de Dios en tu vida, tiene que ser mejor. Tiene que haber milagros, tiene que haber sanidad, tiene que haber prodigios, tiene que haber liberación en el hombre y la mujer. Aquellos jóvenes atados en la droga, aquellos jóvenes atados en el alcohol, en una vida desordenada y vacía, tienen que ser libres por medio de la oración de la iglesia, por medio de la oración del hombre de Dios, de la mujer de Dios. No puede fallar. Mire qué tremendo, ¿eh? La iglesia oró por Saulo y Jesucristo lo convirtió y pasó a ser un hombre de Dios. Léalo, libro de Hechos, para que usted se saque las dudas. El peor enemigo de la iglesia de Jesucristo en aquel entonces, Saulo, que perseguía a los cristianos, que azotaba, que mataba, que torturaba a los cristianos, que buscaba en todos los rincones aquellos hombres humildes que predicaban el Evangelio, que creían en Dios. Mire qué tremendo. La oración de la iglesia, la oración del pueblo de Dios, la oración de la congregación del Evangelio, óigalo bien. Y en aquel entonces no había un templo abierto que decía templo evangélico pentecostal, óigalo bien, porque estaba prohibido reunirse. En aquel entonces se reunían en secreto en los hogares, en las casas de familia, vecinos que ya eran cristianos, parientes que venían de otro lado y se reunían a orar, a clamar a Dios, se reunían a alabar a Dios y a compartir todos los mensajes de parte de Dios. Óigalo bien, por aquel entonces todavía no estaba la Biblia. Mire qué tremendo, ¿no? Todavía no estaba esta obra literaria. Esta obra literaria se creó después de distintas epístolas de los hombres de Dios. Las epístolas del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, San Judas, Filemón, Santiago. Mire qué tremendo. Cuando nos ponemos a pensar en un momento tan difícil, en una época tan difícil, la iglesia de Jesucristo prevaleció, llena del poder de Dios. Prevaleció llena de la palabra de Dios. Y hombres y mujeres eran sanados.
pecadores se arrepentían y se convertían al Evangelio, óigalo bien. Hombres y mujeres desahuciados de la sociedad, discriminados de la sociedad en aquel entonces, eran recibidos, eran lavados por la sangre de Jesucristo, eran bautizados por las aguas y eran hombres nuevos, eran hechos hombres o mujeres nuevos. Qué tremendo, ¿no? Y eso es lo que tiene que ocurrir hoy en día. Eso es lo que tiene que tener la iglesia hoy en día. El hombre de Dios, la mujer de Dios, lleno del poder de Dios, para que cuando alguien escape de este mundo y venga clamando a Jesucristo por un cambio, el poder de Dios se manifieste, el poder de Jesucristo se manifieste y haga una obra del poder de Dios. Y va a haber testimonio del Evangelio de Jesucristo. Vamos a compartir una alabanza para la gloria del Señor, que llevaban un paralítico para que Jesucristo lo pudiera sanar. Jesucristo le dijo: tus pecados te son perdonados. Pero no lo levantó. Óigalo bien, lo dice la Biblia. No lo sanó de entrada. No es que le dijo: levántate y anda, como le dijo a muchos otros, sino que a este le dijo: tus pecados te son perdonados. Y todos aquellos que están siempre para murmurar alrededor en aquel entonces de Jesucristo, los fariseos, los jebuseos, los escribas, los doctores de la ley, que en aquel entonces eran los que murmuraban y estaban atentos a todo lo que Jesucristo hacía, empezaron a murmurar: ¿quién es este para perdonar pecados? Mire qué tremendo, ¿no? Y en un momento Jesucristo le dijo, al ver, dice la Biblia, al ver la fe de ellos, no del paralítico, sino la fe de los que lo llevaron al paralítico hacia Jesucristo para que lo pudiera sanar. Mire qué tremendo lo que podemos hacer cuando tenemos la fe puesta en Jesucristo, cuando conocemos a Jesucristo, cuando conocemos a Dios, cuando sabemos que el poder de Dios es real. Orar por alguien que está enfermo, aunque no crea, aunque le cueste creer al enfermo, aunque no quiera saber nada, pero orar por ellos y hacer que el milagro sea una realidad, como estos hombres que llevaban a este paralítico y lo pusieron delante de Jesucristo. Luego Jesucristo le dijo: ¿qué es mejor? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Mire qué tremendo, ¿no? De nada sirve que Dios te sane si tus pecados permanecen en tu alma. De nada sirve que Dios te levante de en medio de donde quiera que se encuentre si los pecados permanecen en el alma. Óigalo bien. De nada sirve que Dios restaure tu salud, tu familia, tu hogar, si los pecados permanecen dentro del núcleo familiar. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Y toda alma que pecare morirá, libro de Ezequiel, léalo. Significa que cuando nosotros necesitamos algo de Dios, un milagro, una sanidad, un prodigio, algo, una necesidad de parte de Dios, no es solamente recibir los beneficios del poder de Dios, sino entregar nuestra vida a Jesucristo, convertir nuestro corazón al Evangelio de Jesucristo, transformar nuestra vida, entender que a través de Jesucristo tenemos que dejar nuestra antigua vida y empezar a caminar con esta nueva forma de vivir, de acuerdo a lo que Dios cada día te da, de acuerdo a lo que Dios cada día puede darle al hombre y a la mujer. Mire qué tremendo, ¿eh? Los escribas, los jebuseos en aquel entonces murmuraban: ¿y quién es este que cree que tiene poder para perdonar pecado? Mire qué tremendo. El poder de Dios a través del perdón de los pecados. Aunque tu cuerpo se queme en el infierno, óigalo bien, tu cuerpo físico, pero si tu alma fue perdonada,
La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los hijos de Dios, para aquellos que se han arrepentido y se han lavado en la sangre de Jesucristo, aunque la enfermedad permanezca en el cuerpo físico. Óigalo bien, ¿eh? Ninguna condenación hay. Y aunque la enfermedad consuma estos huesos o el cuerpo físico, el cuerpo orgánico, el alma vivirá para siempre en Jesucristo. Óigalo bien, lo dice la Biblia. Y es que es lo que mucha gente no ha entendido. Mucha gente no ha entendido que para poder tener la bendición completa hay que ser sano físicamente. Dios puede arreglar todos los problemas, puede solucionar los problemas de cada uno, pero también nos quiere dar esa bendición, lavarnos en la sangre de Jesucristo y perdonarnos de nuestros pecados, porque el perdón de Dios tiene un poder tremendo. Óigalo bien, el perdón de Dios te saca del lugar del juicio, porque la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Mire qué tremendo. Léalo. Usted puede ser el peor hombre o la peor mujer en este mundo, pero si Jesucristo te perdona, te lava con su sangre, te limpia con su agua espiritual, ninguna condenación hay para ti. Mire qué tremendo. Hay un hombre, en el libro de Reyes, un profeta, un hombre de Dios, que estaba lleno del poder de Dios, el profeta Eliseo. El hombre que había visto el poder de Dios en el profeta Elías y que se atrevió a pedir la doble unción que tenía el profeta Elías. Mire qué tremendo. Se atrevió a pedirle a Dios: yo quiero doble de eso, de ese poder. Y la Biblia dice clarito que al final de los días del profeta Eliseo, narra la Biblia, oígalo bien, léalo, libro de Reyes, y de la enfermedad que murió. Eliseo murió enfermo. Eliseo murió con un cáncer. Y estaba lleno del poder de Dios. Estaba lleno del poder de Jesucristo. Estaba lleno del poder del Espíritu de Dios. Lo dice la Biblia, léelo. Sáquese las dudas, si no lo cree. Y dice la Biblia, dice más, que después que murió el profeta Eliseo, pusieron sus restos en un sepulcro. En aquel entonces los sepulcros no eran como los que hay hoy en día. Eran cuevas, eran cavernas, estaba abierto. Y pasaron algunos con un cadáver y lo tiraron ahí adentro. Y se fueron. Y dice que aquel cadáver que tocó los huesos del profeta Eliseo, resucitó. Salió corriendo. Mire qué tremendo. El hombre de Dios estaba ungido hasta los huesos. Después de muerto siguió haciendo milagros, pero murió enfermo. Mire qué tremendo, léalo. Por eso era pelado, por eso era calvo. Por eso los hijos de los profetas se burlaban de él, le decían: calvo, calvo. La enfermedad en el cuerpo físico no impide que el poder de Dios se mueva a través de tu vida. La enfermedad en el cuerpo físico, en los huesos, en la sangre, o donde quiera que se encuentre, no puede impedir que el poder de Dios se mueva a través de tu vida. El profeta Eliseo estaba lleno del poder de Dios. Todos queremos ser sanos, óigalo bien, ¿eh? Todos queremos ser libres. Todos queremos sacar nuestro problema físico. ¿Y qué Dios lo va a hacer? Según la fe de tu corazón, según la fe que tengas en la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que pide pero no cree, que no alcanza a creer que Dios pueda sanarlo. Por eso la fe de muchos hombres y mujeres que hoy en día predican el Evangelio, la fe de terceros, porque Jesucristo dice: al ver la fe de ellos, significa que estaba dándole crédito a los que le llevaron al paralítico delante de Jesucristo, que se esforzaron porque sabían que Jesucristo lo podía sanar. Mire qué tremendo, el paralítico por sí mismo no podía caminar para ir hasta Jesucristo. Pero aquellos hombres que levantaron ese lecho y llevaron y se esforzaron por ponerlo ahí delante de Jesucristo, creían que si lo llevaban y que Jesucristo oraba por él o lo tocaba, iba a ser sano. Es lo que estamos haciendo a través de la radio. Creemos que tu cuerpo va a ser sano.
Creemos que tu familia va a ser libre. Creemos que tus hijos van a salir de la droga, van a salir del alcohol, van a salir de donde quiera que se encuentren, hundidos en el pecado de este mundo, y van a venir y van a alabar a Dios. Y el poder de Dios los va a convertir. El poder de Jesucristo los va a hacer libre. Porque para eso predicamos el Evangelio de poder. El Evangelio de Jesucristo tiene poder. No solo para prosperarnos financieramente, no solo para darnos lo que necesitamos económicamente y darnos un bienestar y darnos tranquilidad, sino para convertir al hombre y a la mujer, para convertir a los jóvenes, para sacar a los jóvenes que están hundidos en la inmundicia del pecado de nuestro enemigo el diablo. Óigalo bien. Para eso vino Jesucristo. Para eso está la palabra de Dios. Para eso está el Evangelio de Jesucristo. Por eso se predica a través de la radio, a través de las redes sociales, a través de distintas formas, la palabra de Dios. Para tratar de rescatar tu alma, de rescatar a tu familia, a tus hijos, de rescatar a aquellos que se han torcido, que se han desviado del camino del Evangelio, que se han equivocado, que han errado y que han tomado una decisión equivocada de apartarse de Jesucristo. Mire qué tremendo, ignorantemente, porque el que se aparta de Jesucristo directamente queda expuesto a cualquier inmundicia que hay en este mundo. Lo dice la Biblia. Dice que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, anda por ahí por lugares vacíos, secos, y vuelve y ve, dice, de donde había salido, y ve que ya no hay nadie. Óigalo bien, va y trae otros 7 peores que él, y se meten de nuevo en la persona, se meten de nuevo en el infeliz que estaba ahí vacío, o hombre o mujer. Mire qué tremendo. Cuando nos apartamos de Jesucristo, cuando nos alejamos del Evangelio, cuando abandonamos la palabra de Dios, cuando abandonamos a nuestro Dios y creemos que solo, vacíos, sin nada,